En lo profundo del estado de Zacatecas, donde los cerros color cobre y los caminos polvorientos dibujan un horizonte olvidado, se encontraba la pequeña clínica comunitaria de San Agustín del Valle. Allí, entre estanterías repletas de frascos, con hierbas secas y paredes que lloraban humedad, trabajaba la doctora Shen Shiwei. No era mexicana de nacimiento, pero llevaba años viviendo allí. El pueblo la había adoptado como una hija más. Los ancianos la llamaban la curandera sabia, los niños simplemente la doctora buena. Pero detrás de su sonrisa discreta, Shen escondía una verdad aplastante. Estaba atrapada. Las deudas médicas de su madre, el salario atrasado de la clínica y un préstamo pendiente con un banco local la tenían al borde del abismo. Cada noche, al cerrar la puerta de la consulta, miraba al cielo y se repetía lo mismo. Solo necesito una salida. Esa salida llegó un lunes, cuando el calor ya comenzaba a fundir el asfalto y el ventilador del consultorio no daba abasto. Shen contestó una llamada desde un número desconocido. «¿Dora Shen Shiwei?», dijo una voz masculina, seca, firme. «Le habla el licenciado Navarro, del Grupo Pei. Tenemos una oferta que podría interesarle». «¿Grupo qué?», preguntó, sin entender del todo. «Grupo Empresarial Pei. Nuestros representantes estuvieron investigando su situación. Sabemos que su clínica tiene dificultades y que usted posee conocimientos en medicina tradicional que nos interesan. ¿Por qué yo? Porque necesitamos una doctora discreta y usted necesita 5 millones de pesos. Silencio. Shen se quedó con el teléfono temblando en la mano. Afuera, una gallina cruzaba la calle sin que nadie la molestara. Dentro de ella, algo se movió. Curiosidad o tal vez desesperación. La propuesta era absurda. Casarse por dinero. ¿Era siquiera legal? ¿Quién hacía algo así en el siglo XXI? Pero al mismo tiempo la voz del licenciado había sido clara. No es ilegal. El matrimonio será auténtico, firmado ante notario y certificado por el registro civil. Usted será legalmente la esposa de Pei Yuyan por un periodo mínimo de 6 meses. Después de eso, puede irse con el dinero completo. La única condición, no hacer preguntas. Shen pensó en su madre postrada en cama, en los niños que atendía sin cobrar, en su cuenta bancaria en ceros. «Es solo un papel», se dijo, «como firmar una receta». Pero había algo más, algo que la inquietaba. ¿Quién es él? El señor Pei es el director del grupo, pero ha estado retirado por razones de salud. No se preocupe, no se espera de usted ningún contacto íntimo. Es un acuerdo comercial, frío, simple, necesario. 2 días después, Shen llegó al lugar acordado. El viejo convento abandonado de Nuestra Señora del Silencio, a las afueras de Guadalupe, donde el polvo cubría hasta los vitrales rotos y las campanas ya no sonaban desde hacía décadas. Era una boda sin flores, sin música, sin testigos, solo el eco del pasado y un futuro incierto. Al bajar del taxi, vio el coche negro esperándola. Era largo, sin placas visibles, con los vidrios polarizados. 2 hombres de traje la escoltaron hasta el interior del templo. Allí, entre bancas corroídas por el tiempo, estaba sentado un hombre en silla de ruedas. Su rostro no se veía con claridad, cubierto por un sombrero de ala ancha y unas gafas oscuras. Shen sintió una punzada en el pecho, no de miedo, sino de una inquietud que no sabía nombrar. El notario, un hombre robusto y sudoroso, les pidió acercarse. «Firmen aquí y aquí». La voz del notario resonaba hueca, como si no perteneciera a ese momento. Shen firmó con mano temblorosa. El hombre junto a ella también. Su trazo era firme, pausado. Después, el juez civil alzó la voz. «Declaro que por los poderes que me confiere el Estado,
Ustedes han quedado unidos en matrimonio legal. Shen no sabía si respirar o llorar. No hubo beso. No hubo palabras. Solo un papel que la convertía en ese instante en la señora Pei. El silencio que siguió fue tan espeso que dolía. A lo lejos, una paloma alzó el vuelo, como escapando de un encierro invisible. Shen quiso hacer lo mismo, pero sus pies parecían clavados al suelo. Al salir del convento, los hombres de traje la guiaron hasta el coche. El hombre en silla de ruedas ya estaba adentro. No habían cruzado una sola palabra. Durante el trayecto, nadie hablaba. Solo el sonido del motor y el crujir de los neumáticos en la grava. Shen miraba por la ventana, sin reconocer el rumbo. «¿A dónde vamos?», preguntó finalmente. «A la residencia Pei. A partir de hoy vivirá con el señor Yuyan», respondió uno de los escoltas. Shen apretó los labios. El aire en el auto era denso, cargado de una tensión que iba más allá del acuerdo. Como si algo se hubiera activado, algo viejo, dormido y muy profundo. La residencia era una antigua hacienda restaurada en las afueras de Jerez, con columnas coloniales y jardines inmensos, silenciosos como el templo que acababan de dejar atrás. Una mujer mayor, vestida de negro, la recibió en la puerta. «Soy doña Elvira, ama de llaves». «Bienvenida, señora Pei», dijo con una inclinación formal. Shen sintió una oleada de incomodidad al oír ese título. «Señora Pei». No le pertenecía. No aún. Fue conducida a una habitación enorme, con ventanales amplios, tapices bordados y un ligero aroma a incienso. Allí, por primera vez, vio el rostro del hombre con quien acababa de casarse. Y lo que vio la dejó sin aliento. Sus ojos, ocultos hasta entonces, la miraron con una mezcla de confusión y reconocimiento. Pei Yuyan no era un anciano. Ni siquiera parecía enfermo. Aunque su piel mostraba signos de fatiga, sus rasgos eran juveniles, unos 30 y pocos años. Shen lo observó con detenimiento, y algo en su mente hizo clic. Esa boca, esa cicatriz en la ceja, esa mirada. Un recuerdo fugaz cruzó su memoria como un relámpago. «¿Nos conocemos?», preguntó ella, casi en un susurro. Él la miró, sin responder, pero sus labios temblaron, como si sí, como si algo dentro de él también se hubiese despertado. Shen dio un paso atrás, confundida. Su corazón latía con fuerza. No entendía por qué, pero había algo en ese hombre que no podía ignorar. Aquella noche, Shen no pudo dormir. Se quedó sentada junto a la ventana, viendo cómo el viento movía las cortinas. La voz del notario, la mirada de Pei, la promesa de 5 millones. Todo se entrelazaba como un nudo difícil de desatar. En su mesa de noche, el acta de matrimonio descansaba bajo una lámpara tenue. Tocó el papel con los dedos. Todavía no podía creerlo. Se había casado, legalmente, por dinero. Pero algo en ella le decía que ese contrato iba más allá de la tinta y el papel. Era como si algo antiguo, enterrado en el tiempo, hubiera sido sellado de nuevo. Y no con firmas, sino con el destino. Al día siguiente, la rutina comenzó. A Shen se le asignó un horario, una enfermera de apoyo y un espacio para atender a Pei Yuyan de forma personal. Aunque nadie decía mucho, quedaba claro que su rol iba más allá de la esposa decorativa. Tenía que cuidar de él, supervisar sus medicamentos, asistirle con masajes terapéuticos, leerle por las tardes, dormir bajo el mismo techo. La enfermera, una joven llamada Marta, le explicó que el señor Pei sufría de migrañas crónicas y lapsos de amnesia. «Hay días en que no recuerda ni su nombre completo», susurró, «pero en otros ve a las personas como si les conociera desde hace años». Shen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese mismo día, mientras le preparaba una infusión,
de hierbas calmantes, Shen observó a Pei dormido en su sillón de lectura. Tenía el ceño fruncido, como si soñara algo doloroso. Se acercó en silencio y le colocó una manta sobre los hombros. Al hacerlo, él murmuró algo, muy bajo, tan bajo que casi no lo oyó. «Si-Wei», susurró, como si su voz saliera de un recuerdo enterrado. Shen se congeló. Su nombre, dicho por alguien que supuestamente acababa de conocer. Se alejó temblando, y en ese momento supo que aquel matrimonio, que había comenzado como un trato comercial, estaba a punto de desatar algo mucho más profundo, algo que ni el dinero ni la razón podrían controlar. La mañana siguiente amaneció con el canto apagado de los gallos y una neblina que cubría la hacienda, como si el cielo no quisiera mostrar lo que allí ocurría. Shen Si-Wei despertó con una extraña presión en el pecho. No había tenido pesadillas, pero tampoco descanso. Se levantó lentamente con el cuerpo tenso y la mente aún más. En el espejo se reconoció apenas. Era eso el rostro de una esposa. Una esposa sin beso, sin amor, sin historia compartida. Su nuevo título le quedaba grande, o quizás demasiado exacto. Mientras se peinaba con manos temblorosas, recordó la forma en que él había dicho su nombre mientras dormía, como si lo conociera, como si lo hubiera dicho antes. Si-Wei no lo había soñado, estaba segura, esa voz la había llamado desde otro tiempo. Bajó a la sala principal con pasos firmes, como si ese pequeño acto le devolviera algo de control. Doña Elvira ya la esperaba con una bandeja de desayuno y un informe médico detallado. Hoy debe revisar la presión y la respuesta motora del señor Pei. Tuvo otra migraña anoche, pero se negó a recibir ayuda, informó la mujer con tono neutro. Shen asintió sin palabras. Subió al estudio del segundo piso, donde él pasaba la mayor parte del tiempo leyendo o simplemente observando la nada. Entró sin hacer ruido. Pei Yuyan estaba sentado junto a la ventana, la luz dorada del sol bañando su perfil. Por un momento, Shen lo observó en silencio. Había algo profundamente melancólico en su postura, como si viviera atrapado entre memorias que no sabía si eran reales. «Buenos días», dijo ella finalmente. Él volteó con lentitud y la miró largo rato. «¿Nos conocemos de antes?», preguntó él sin rodeos, como si la pregunta le quemara por dentro desde la noche anterior. Se parpadeó, sorprendida. «No lo sé», respondió con sinceridad, pero su voz no sonó firme, porque en lo más profundo, algo dentro de ella también lo dudaba. Pei frunció el ceño y se tocó la sien, como si algo doliera justo ahí. «Anoche soñé con una chica, tenía trenzas y un cuaderno lleno de dibujos», murmuró. Shen sintió que el corazón le daba un vuelco. Durante un instante, el aire pareció detenerse en esa habitación. No dijo nada. Solo se acercó para tomarle el pulso, como si el contacto físico pudiera confirmar lo que el alma comenzaba a sospechar. Sus dedos rozaron los de él, y un escalofrío cruzó a ambos. Él la miró directo a los ojos y preguntó algo que ella no esperaba. «¿Estudiaste en el Colegio de la Sierra hace unos 15 años?» La pregunta cayó como una piedra en el agua. Shen soltó lentamente su muñeca como si le hubieran quitado el aire. «Sí», respondió con voz baja. «Pero me fui antes de terminar. Mi madre enfermó y tuve que abandonar todo». Pei cerró los ojos. Parecía que intentaba atrapar un recuerdo huidizo. «Yo también estuve ahí, por un año. Fue justo antes del accidente». Shen lo miró, y algo dentro de ella se rompió. La cicatriz en su ceja, la forma en que caminaba arrastrando un poco el pie izquierdo, la manera en que sus dedos tamborileaban sin pensar, todo encajaba. Era él, el chico callado del fondo del salón.
el que le regaló una flor prensada entre las páginas de un libro, el primero que la hizo sonreír en silencio. Shen dio un paso atrás, impactada por la revelación. Pei Yuyan, tú eras... No terminó la frase. Él tampoco lo necesitó. Durante el almuerzo, la casa se llenó de un extraño silencio compartido. Nadie se atrevía a hablar del pasado, pero las miradas decían más que cualquier palabra. Shen evitaba mirarlo directamente, como si temiera que sus ojos fueran un espejo demasiado honesto, pero no podía evitarlo por completo. Entre bocado y bocado lo observaba con disimulo. Pei, por su parte, también la estudiaba, como si quisiera reconstruir pieza por pieza la imagen que dormía en su memoria. Al final de la comida, él tomó la palabra. ¿Recuerdas el árbol de jacarandas del colegio? Sí, respondió ella, con un nudo en la garganta. Allí fue donde te vi, llorar por primera vez. No me atreví a hablarte, pero te dejé una carta. Shen lo miró con asombro. Nunca recibí esa carta. La guardó el director. Me suspendieron por faltas, y después tuve el accidente. Mi memoria quedó enterrada. Hasta hoy. Aquella revelación removió los cimientos de su relación. Shen ya no podía fingir que era solo una esposa contratada. Ahora cada roce de sus manos, cada palabra, tenía un eco del pasado. Esa noche, Shen regresó a su habitación sin decir mucho. Se sentó en el borde de la cama con el corazón en guerra. «No puede ser», murmuró para sí. «Justo tú, después de tantos años, y justo ahora, de esta forma». Se levantó y caminó por el cuarto, como una sombra buscando respuestas en las paredes. Recordó aquel día lluvioso en el colegio, los cuadernos mojados y los ojos tristes de un joven que parecía cargar un mundo entero. ¿Era posible que el destino les hubiera tendido una trampa? ¿O era una segunda oportunidad disfrazada de locura? Mientras tanto, en otro ala de la casa, Pei Yuyan hojeaba un álbum que su abuela había dejado en la biblioteca. Entre fotos viejas encontró una imagen escolar, borrosa, ajada por el tiempo. Allí estaba ella. Trenzas, uniforme gris, sonrisa tímida. Shen sintió un nudo en la garganta. Las piezas comenzaban a encajar, pero también nacía una nueva confusión. ¿Y si todo esto no era una casualidad? ¿Y si alguien más sabía que ellos ya se conocían antes? ¿Y si su familia había planeado todo esto desde el principio? El contrato, el matrimonio, la búsqueda de una doctora confiable. Todo. Una sospecha empezó a crecer en su mente, no solo sobre su memoria, sino sobre la verdad misma. Al día siguiente, Shen recibió una llamada desde un número local desconocido. Contestó con desconfianza. «Doctora Shi Wei», dijo una voz femenina algo nerviosa. «¿Quién habla?» «Mi nombre es Rebeca Palacios. Trabajo para el archivo médico del Grupo Pei. Creo que necesito mostrarle algo que no encaja con los informes del señor Yuyan». Shen frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?» «Hay documentos firmados por usted, de fechas en las que usted aún no trabajaba aquí». Shen sintió que la sangre se le helaba. «Eso es imposible», susurró. «Lo sé, por eso necesito que nos veamos, sin que nadie lo sepa». La llamada se cortó. Shen se quedó paralizada, mirando la pantalla vacía. Lo que parecía un reencuentro del destino, ahora se teñía de manipulación, y quizás de peligro. La mañana llegó con un cielo pesado y nublado. Las nubes se acumulaban sobre la hacienda como si también ellas quisieran observar lo que allí se gestaba. Shen Chiwei se despertó antes de que el primer gallo cantara. No podía dormir. La pulse, llamada del día anterior, aún le retumbaba en la cabeza. ¿Cómo podían existir documentos médicos firmados por ella antes de siquiera haber llegado a la residencia Pei? Algo no encajaba. Algo olía a trampa. Se vistió con rapidez.
Recogió su cabello en una trenza apretada y bajó a la cocina, donde doña Elvira ya había preparado café de olla. ¿No durmió bien, señora Pei?, preguntó la mujer con cortesía medida. Shen solo asintió, sin ganas de entrar en detalles. Había aprendido que en esa casa cada palabra podía ser escuchada por oídos invisibles, y que el silencio, veces, era la única forma de defensa. Más tarde, mientras acompañaba a Pei Yuyan en su rutina de masajes terapéuticos, ambos se mantuvieron en silencio. El contacto de sus manos sobre su espalda le generaba sensaciones que no sabía cómo clasificar. Ya no era solo una doctora cumpliendo su deber. Ahora había historia, dolor, confusión. Él no hablaba, pero su cuerpo sí. Se tensaba cada vez que sus dedos rozaban ciertos puntos, como si en su piel habitaran memorias ocultas. ¿Recuerdas algo más?, le preguntó ella, en voz baja, casi como si temiera romper el encanto. «Solo fragmentos», respondió él. Un nombre en la pizarra, un cuaderno azul y una risa detrás del gimnasio. Shen tragó saliva. No estaba segura de que era más difícil, que él recordara o que no lo hiciera del todo, porque cada palabra suya la arrastraba de vuelta a una adolescencia que creía enterrada, y a un amor que quizás nunca terminó de morir. Después de la sesión, Shen se dirigió al archivo familiar. Quería entender qué tanto sabían sobre ella antes de contactarla. Buscó entre carpetas, informes y actas. Todo parecía en orden, hasta que encontró un sobre sin marcar, oculto tras un cajón. Lo abrió con dedos temblorosos. En su interior había una copia de su expediente escolar, una foto antigua suya en uniforme y una hoja amarilla con su firma falsificada. La fecha, 15 de octubre del año anterior. Una fecha en la que aún vivía en San Agustín del Valle, trabajando sin descanso para pagar las medicinas de su madre. Shen sintió el estómago apretarse. Alguien había manipulado sus documentos. Alguien quería que ella estuviera allí. No por casualidad, sino por diseño. Cerró la carpeta y salió del cuarto sin ser vista. Necesitaba respuestas, y la única que parecía estar de su lado era esa tal Rebeca Palacios. Esa misma tarde, bajo el pretexto de visitar la farmacia del pueblo más cercano, Shen pidió que la llevaran a Santa Rosa del Tepeyac, un poblado a media hora en auto. Allí, entre tienditas viejas y un parque lleno de abuelos jugando dominó, la esperaba Rebeca. Era una joven de rostro afilado y mirada alerta. La reconoció de inmediato. «Gracias por venir», dijo Rebeca bajando la voz. «Tenemos que ser rápidas. Me están vigilando desde que empecé a investigar». «¿Qué encontraste?» «Alguien dentro del grupo Pei ha estado armando un expediente médico falso, uno que justifica los tratamientos que tú estás dando ahora, como si hubiera sido contratada hace meses». Shen la miró incrédula. «¿Para qué harían eso? Para que cuando llegue el momento pueda ser presentada no como la esposa contratada, sino como la médica designada de confianza. Todo legal, todo registrado, un plan limpio para algo sucio». Shen sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Y qué es ese algo sucio? Rebeca dudó antes de responder. «No estoy segura aún, pero hay rumores. Dicen que Pei Yuyan no está enfermo, que está siendo preparado para retomar el control del grupo empresarial, desplazando a su hermano, y tú eres parte clave en ese proceso». Shen la miró sin comprender. «¿Qué hermano?», preguntó. «Pei Xian, su medio hermano, el actual director provisional. Él fue quien firmó los contratos contigo, no por casualidad, sino por cálculo. Cree que puedes estabilizar a Yuyan lo suficiente para devolverlo al juego, pero con la apariencia de que todo fue natural». Shen se sintió usada, una pieza en un tablero que no conocía.
¿Y qué gano yo con todo esto?, dijo con rabia en la voz. 5 millones, respondió Rebeca seca. ¿Y si no quiero seguir? Entonces te destruirán, como han hecho con otros. El regreso a la hacienda fue tenso. Shen mantuvo el rostro sereno, pero por dentro hervía. Sabía que ya no estaba en control de su destino, que cada paso que daba, cada palabra que decía, era parte de un juego donde otros movían las fichas. Al entrar, vio a Pei sentado en el jardín, rodeado de papeles. Se acercó. «¿Qué haces?», le preguntó. «Intento recordar», respondió él. «Esta mañana soñé con una promesa. Alguien me dijo que volvería y que no me olvidara de su nombre». Shen se arrodilló frente a él. «¿Y la olvidaste?», preguntó conteniendo el aliento. «Sí», dijo con tristeza, «pero tú me lo recordaste». Shen sintió que el corazón se le partía en dos. Había algo de verdad en su mirada, algo que no podía fingirse. Quizás él también era prisionero de ese juego. Esa noche, Shen no fue a su habitación. Caminó hasta el ala norte de la casa, donde se encontraba la antigua capilla familiar. Encendió una vela y se sentó frente al altar cubierto de polvo. «Si hay algo más grande que yo allá afuera», susurró, «dame una señal». «No pido respuestas, solo claridad». Un ruido la interrumpió. Era una carpeta caída de una estantería vieja. Se acercó y la abrió. En su interior encontró una carta escrita por la abuela de Pei, dirigida a él. Hablaba de un antiguo acuerdo familiar, de un matrimonio pactado desde la infancia con una niña de otro estado, una niña llamada Chi-Wei. Shen sintió un escalofrío. Podía ser cierto. Habían estado destinados desde siempre. Cuando regresó a la habitación, encontró a Pei despierto, con la mirada perdida. «No puedo dormir», dijo él. «Yo tampoco». Se sentó a su lado, sin decir nada más. Por un instante no fueron doctora y paciente, ni esposa contratada y heredero enfermo. Fueron solo dos almas, tocadas por el pasado. «Si esto es una mentira», murmuró Shen, «quiero descubrirla contigo». Pei la miró y por primera vez sonrió. Una sonrisa cansada, pero sincera. «Si tú estás aquí, entonces no me importa lo demás». Shen no respondió, pero en su interior algo había cambiado. Ya no era una víctima, era parte de algo más grande, y empezaba a despertar. Las semanas siguientes pasaron como un suspiro lento, cargado de tensión y descubrimientos. Shen Ji-Wei había aceptado su papel en silencio, no por resignación, sino por estrategia. Cuanto más tiempo pasaba junto a Pei Yuyan, más notaba los pequeños detalles que escapaban a cualquier expediente médico. La forma en que su cuerpo reaccionaba a ciertas voces, cómo sus migrañas aparecían después de visitas familiares, o cómo dormía profundamente solo después de que ella le leía en voz baja, como si su presencia fuera más eficaz que cualquier fármaco. Shen dejó poco a poco de ver a Yuyan como el esposo falso o el paciente. En su lugar aparecía otra figura, el joven que años atrás la miró en silencio desde el fondo de un salón escolar y que ahora, sin saberlo, la miraba otra vez con los mismos ojos. Una noche, después de una crisis de insomnio, Shen aplicó una antigua técnica de masaje que había aprendido de su abuela. Presión controlada sobre puntos energéticos. No era oficial, no estaba en ningún manual médico, pero funcionaba. Pei, que llevaba 3 noches sin pegar un ojo, cerró los párpados en apenas 5 minutos. Shen lo observó dormir como un niño exhausto y por primera vez se permitió sonreír. En esa habitación silenciosa iluminada por una lámpara tenue, comprendió que no solo estaba sanando un cuerpo, sino un alma herida, tal vez también la suya. Se recostó en el sillón cercano sin despertarlo y dejó que el sueño la alcanzara también.
Al día siguiente, cuando despertó, lo encontró aún dormido, aferrado a la manta como un náufrago a una tabla. Y ella entendió que ya no estaba a salvo de sí misma. A medida que las terapias se hacían más frecuentes, también lo hacían los recuerdos de Pei. Eran destellos, imágenes sueltas, pero comenzaban a formar un patrón. Una bicicleta roja, un pasillo con lockers azules, una promesa escrita en un papel doblado. Si un día me olvidas, yo volveré y te lo recordaré. Shen no dijo nada. Guardó esa frase en el corazón. Era su letra. Lo sabía. Esa promesa la había escrito ella misma, una tarde lluviosa, cuando creyó que no volvería a verlo. Lo que no sabía era que, de alguna forma, había cumplido su palabra. Él la había olvidado. Pero ahora estaba volviendo, y ella estaba allí, justo donde prometió estar. La vida, al parecer, tenía una memoria más larga de lo que cualquiera imaginaba, y en ese reencuentro no había casualidades, solo caminos que se cerraban y otros que apenas se abrían. Pei comenzó a hablar más, no solo de su pasado, sino de sus miedos. A veces pienso que soy un títere en manos de alguien más, confesó una tarde mientras tomaban té de manzanilla en el patio. Como si cada decisión ya estuviera tomada por mí, antes de que yo la elija. Shen lo escuchó sin interrumpir. Yo también me siento así a veces, respondió, como si solo fuéramos piezas en un juego de ajedrez, y el rey no somos nosotros. Él rió suavemente. ¿Y qué pieza crees que somos tú y yo? No lo sé, pero siento que si uno cae, el otro también. Silencio. Las palabras quedaron flotando en el aire como hojas secas, y en sus miradas había algo más que resignación. Había deseo, curiosidad, y una complicidad que ni el tiempo ni la mentira podían borrar. Pero mientras ellos se acercaban, el entorno comenzaba a cerrarse como un cerco invisible. Pei Xian, el medio hermano de Yuyan, visitaba la hacienda cada vez con más frecuencia. Su presencia era fría, calculadora, siempre de traje, siempre con una sonrisa forzada. Cada palabra suya era una trampa disfrazada de cortesía. «Espero que estés cuidando bien de mi hermano», le dijo a Shen una mañana mientras tomaban café en el jardín. «Más de lo que él se cuida a sí mismo», respondió ella con firmeza. «Eso me alegra, aunque sabes que todo este acuerdo no durará mucho, ¿verdad?» Shen lo miró directo a los ojos. «Yo no estaría tan seguro». Las sonrisas se apagaron, y lo que no se dijo pesó más que cualquier amenaza. Esa tarde, Pei Yuyan sufrió una recaída fuerte, mareos, confusión, temblores. Shen corrió a su lado y aplicó una combinación de medicina occidental y tradicional. La enfermera Marta, testigo de todo, la miraba con admiración contenida. «Nadie había logrado estabilizarlo así», susurró. «Ni siquiera los mejores neurólogos que vinieron de la ciudad». Shen no respondió. Sabía que no era solo medicina, era presencia, era conexión. Era el pasado llamando al presente, con una fuerza que la ciencia no podía explicar. Y en ese momento entendió que la sanación que estaba ocurriendo era mutua. Cada vez que él mejoraba, ella se sentía más viva. Y cada vez que él recordaba, algo dentro de ella también se reparaba. No era solo su paciente, era su espejo. Por la noche, Pei pidió algo inusual. «¿Puedes contarme cómo fue la primera vez que te enamoraste?» Shen dudó, pero al final habló. Fue en la secundaria. Él era callado, siempre estaba dibujando. Nunca me habló directamente, hasta el día en que me dejó una flor escondida en mi cuaderno. Pei sonrió. ¿Era una flor morada? Sí, una campanilla. ¿Cómo lo sabes? Él la miró, sorprendido. «Porque fui yo». Shen sintió un golpe en el pecho. «No puede ser». «Sí puede. Lo acabo de recordar.
Fue justo después de una clase de historia. Shen se levantó lentamente y se acercó a él. ¿Y qué más recuerdas? Que pensé que eras lo más bonito que había visto en mi vida. Shen sintió que sus defensas comenzaban a caer, lentamente pero sin remedio. El hombre al que había sido obligada a casarse por contrato era el mismo que le había robado el corazón siendo adolescentes. Y aunque el mundo alrededor intentara convertir todo eso en un montaje, había algo que no podían controlar: la verdad emocional, esa que no depende del tiempo ni de los papeles firmados, esa que simplemente se manifiesta. Y en ellos comenzaba a manifestarse. El miedo seguía allí, pero cada vez se sentía más pequeño, porque en medio de las mentiras, los intereses y los recuerdos rotos, había algo auténtico que crecía, algo que podía ser amor, o algo más fuerte aún, una promesa recuperada. Pero el pasado, como siempre, no había terminado de hablar. Esa noche, mientras Shen revisaba una caja vieja en el desván, encontró una cinta de casete, etiquetada a mano con tinta azul. Clase de historia. Abril. La misma fecha que Pei había mencionado. La misma clase en que dijo haberla mirado por primera vez. Shen bajó corriendo al estudio, donde aún había un reproductor antiguo. Insertó la cinta y esperó. Un zumbido, luego una voz, y entonces, entre risas adolescentes y ruido de fondo, se escuchó algo claro. Ziwei, si algún día te olvidas de mí, prometo que volveré, y te lo recordaré. Shen se quedó paralizada. La voz era de él. Era real, no un recuerdo, no un invento. Pei Yuyan había hecho esa promesa y ahora estaba cumpliéndola. Los días que siguieron al hallazgo de la cinta fueron de una extraña claridad. Shen Ziwei caminaba por la hacienda con la certeza de que todo lo vivido no era casualidad. Lo había sentido desde el primer momento. Ese lugar, esa mirada, esa voz que la llamaba desde los recuerdos. Pero ahora que había escuchado con sus propios oídos la voz de Pei Yuyan, de adolescente, jurándole amor eterno desde una vieja grabación, ya no quedaban dudas. La vida los había separado. Y luego, de manera inexplicable, los había traído de vuelta. Esa noche no pudo dormir. Se quedó sentada junto a la ventana de su habitación, mirando la luna reflejada sobre las tejas del patio. Pensaba en el tiempo, en todo lo que podría haber sido y en lo que aún podía ser. Pero algo dentro de ella también temía. ¿Y si esto no era solo amor? ¿Y si el pasado ocultaba algo mucho más grande? Al día siguiente, Shen fue a la biblioteca privada de la hacienda. Buscaba cualquier pista, cualquier registro familiar que explicara por qué su nombre aparecía en documentos antiguos. Recorrió los estantes con calma hasta que encontró una sección dedicada a la historia del linaje Pei. Allí, en un libro de registros matrimoniales, leyó algo que la hizo detenerse. Un contrato de compromiso entre Pei Xiangming, abuelo de Pei Yuyan, y Lu Yuhua, una mujer de origen asiático que vivió en Querétaro en los años 60. La familia Lu había sido amiga cercana de los Pei durante décadas. Shen cerró los ojos. Lu Yuhua era su abuela, esa mujer de la que su madre hablaba con respeto y nostalgia, pero que murió cuando ella era pequeña. El acuerdo decía claramente: en caso de que nacieran nietos de ambas familias, se pacta una futura unión como símbolo de alianza y prosperidad. Shen sintió que la respiración se le cortaba. Su abuela había hecho un pacto con la familia Pei, un pacto matrimonial que, de alguna forma, aún vivía, y ella, sin saberlo, había cumplido esa promesa. Se casó con Yuyan, no por destino casual, sino por un compromiso ancestral. Se sentó en una de las sillas de la biblioteca y tomó aire. Las piezas comenzaban a encajar. El motivo por el cual Pei Xian la había contactado.
El contrato con 5 millones de pesos. La selección precisa de ella como esposa temporal. Todo. La habían elegido desde antes de que naciera, y lo que parecía un matrimonio falso era en realidad el cierre de un ciclo familiar, el cumplimiento de una deuda de sangre. Shen cerró el libro y apoyó la frente contra sus manos. Ahora entendía por qué cada paso en esta historia se sentía predestinado, porque lo era. Más tarde, mientras ayudaba a Pei Yuyan con su terapia de memoria, decidió contarle lo que había descubierto. Él la escuchó con atención, los ojos fijos en los suyos. Entonces, nuestros abuelos nos prometieron el uno al otro. Eso parece. ¿Y tú crees en ese tipo de destino? Shen dudó. No lo sé, pero hay cosas que simplemente no se pueden explicar, como el hecho de que tu voz esté en una cinta de hace 15 años, diciendo mi nombre, o que yo haya llegado aquí creyendo que era por dinero y terminara encontrando esto. Pei asintió lentamente. A veces siento que estamos repitiendo algo, como si esta historia ya hubiera sido escrita en otro tiempo. Shen lo miró con ternura. Tal vez estamos cerrando un círculo que nuestros abuelos dejaron abierto, mientras esa revelación crecía entre ellos. En otra parte de la ciudad, Pei Xian se reunía con un grupo de abogados. Había escuchado rumores de que Shen estaba escarbando en los archivos familiares, y eso no le convenía. No podemos dejar que descubra el resto, dijo con frialdad. Si esa mujer encuentra el testamento original de la abuela Yuhua, perderemos el control del grupo Pei. Uno de los abogados, de edad avanzada, lo miró con preocupación. Pero ese documento ya no tiene validez legal. No importa, interrumpió Pei Xian. Tiene valor emocional. Si Yuyan lo ve, podría querer retomar el liderazgo, respaldado por esa historia de amor ridícula. El abogado bajó la cabeza. ¿Y qué propone hacer? Pei Xian sonrió oscuro. Lo mismo que siempre, controlar la narrativa y silenciar a quienes preguntan demasiado. De vuelta en la hacienda, Shen recibió un sobre sin remitente en la bandeja del desayuno. Dentro había una fotografía vieja. Su madre, cuando era joven, abrazando a un niño con uniforme escolar. Al reverso, una frase escrita con tinta negra. Las historias no comienzan donde creemos. Shen sintió un escalofrío. La imagen no solo era sorprendente, era imposible. Ese niño era Pei Yuyan, más joven aún, tal vez de 7 u 8 años. ¿Cómo podía su madre haberlo conocido en ese entonces? ¿Por qué nunca lo mencionó? Corrió a buscar a doña Elvira con la fotografía en la mano. ¿Sabe algo de esto?, preguntó. La mujer la miró, y por primera vez sus ojos no se movieron. Es hora de que hablemos, señora Pei. Lo que voy a decirle cambiará todo. Sentadas en la cocina, bajo la luz cálida de una lámpara antigua, Elvira le contó la verdad. La madre de Shen había sido enfermera en un hospital de 1200, la Ciudad de México, cuando el abuelo Pei enfermó. Allí conoció al pequeño Yuyan, que visitaba al abuelo todos los fines de semana. Shen y él se conocieron cuando apenas eran niños. Jugaban en los pasillos, compartían caramelos, dibujaban en hojas de recetas médicas. Pero un día, todo cambió. La madre de Shen fue transferida de urgencia y nunca volvió a ese hospital. Años después, cuando ambas familias perdieron el contacto, el recuerdo quedó sepultado. Tu madre nunca quiso contártelo, tal vez porque sabía que, algún día, el destino te haría volver a él. Shen escuchaba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Todo tenía sentido, las miradas, el nombre dicho en sueños, la conexión inexplicable. Todo venía de más atrás, de una raíz profunda. Esa noche, Shen buscó a Yuyan en el jardín. Lo encontró bajo el roble viejo,
mirando el cielo estrellado. «Te conocí cuando era niña», le dijo, sin rodeos. Él giró la cabeza, curioso. «¿Dónde?» «En un hospital. Yo llevaba una blusa amarilla y me caí de una silla. Tú me diste una paleta de cereza y me prometiste que serías mi amigo para siempre». Él la miró fijamente y sonrió. «Acabo de recordarlo. Esa caída, pensé que te habías roto un diente». Shen rió, sorprendida. «Tú te burlaste de mí durante días, pero después te defendí cuando otros niños se rieron». Shen se acercó. «No es casualidad que estemos aquí, Yuyan. Nunca lo fue». Él tomó su mano. «Entonces, no nos soltemos esta vez». Y así, mientras las sombras del pasado se despejaban poco a poco, los dos comenzaron a comprender que su historia no era simplemente una coincidencia romántica. Era un camino marcado, tejido por generaciones, silenciado por secretos familiares y sellado por promesas que ni la muerte ni el tiempo pudieron romper. Pero también sabían que, ahora que conocían la verdad, estaban en peligro. Porque en las grandes familias, el amor rara vez se permite sin condiciones. Y ellos estaban rompiendo todas. El silencio en la hacienda se volvió espeso. Shen Ziwei había tocado una fibra profunda en la historia de los Pei, y eso no pasaba desapercibido. Desde el hallazgo de la carta, la cinta de casete y la fotografía de su madre con Yuyan de niño, algo había cambiado. Pei Yuyan estaba más presente, más lúcido, pero también más inquieto. En sus ojos ya no había somnolencia ni olvido, sino una claridad nueva, peligrosa para quienes preferían tenerlo dormido y dócil. Esa mañana, al bajar a desayunar, Shen notó que faltaba una persona habitual en la cocina. Marta, la enfermera, había desaparecido sin aviso. «Renunció esta madrugada», dijo doña Elvira bajando la voz. «Le ofrecieron un trabajo mejor», o eso dijo. Shen no respondió, pero dentro de ella una alarma comenzó a sonar. Sabía que alguien había empezado a mover fichas y que esa partida apenas comenzaba. Pei Xian volvió esa misma tarde, sin previo aviso. Como siempre, su presencia llenó la casa de un frío imperceptible. Llevaba un ramo de flores y una caja con pasteles de lujo, como si el envoltorio pudiera ocultar la intención. Shen lo recibió en la sala principal sin una sonrisa. «Mi hermano ha mejorado mucho desde tu última visita», dijo ella. «Lo sé, recibí los informes. Muy detallados y bastante optimistas», respondió él, con esa cortesía que más parecía una amenaza disfrazada. «Tu expresión me dice que eso no te alegra. Lo que me preocupa es que tal vez alguien está llenando su cabeza de cosas que no le convienen». Shen entrecerró los ojos. «¿Y tú quién eres para decidir qué le conviene a tu hermano? Alguien que ha protegido este legado familiar mientras él desaparecía en su amnesia», respondió Pei Xian, dejando las flores sobre la mesa con un golpe seco. Shen decidió no seguir la confrontación. Sabía que Pei Xian estaba allí para observar, para medir cuánto poder había recuperado Yuyan y qué papel jugaba ella en ese renacer. Lo que no imaginaba era que esa misma noche el plan del medio hermano daría un giro. Durante la cena que Pei Xian insistió en compartir, introdujo un tema con aire casual. «Yuyan, he pensado en retomar el proyecto de expansión en Monterrey. ¿Recuerdas los planos?» «Vagamente», respondió Pei con cautela. «Tal vez deberíamos firmar el acuerdo este mes, antes de que se nos adelanten». Shen lo miró fijamente. Era una trampa. Un contrato que forzaría a Pei a ceder poderes legales sobre las acciones del grupo. «Me gustaría revisarlo contigo. Si no te molesta», intervino Shen sonriente. Pei Xian tragó saliva. «¿Ahora también eres asesora legal?» «No, soy su esposa, y no firmará nada sin leerlo conmigo. Punto».
Después de esa cena, Shen y Pei caminaron por el jardín en silencio. Ambos sabían que la tensión no había terminado. ¿Crees que mi hermano quiere sacarme del grupo?, preguntó Pei, sin rodeos. No, creo que ya lo hizo, y ahora quiere mantenerte tranquilo, Pei asintió. Antes no me interesaba, me gustaba vivir sin complicaciones, pero ahora quiero saber todo. Quiero recordar lo que él me hizo. Shen lo miró con firmeza. Y yo te ayudaré, pero debes estar listo, porque lo que encuentres puede doler más que lo que olvidaste. Pei respiró hondo. Prefiero una verdad dolorosa que una mentira cómoda. Shen lo abrazó. Por primera vez, no como doctora, no como esposa contratada, sino como mujer que había elegido quedarse. En cuerpo y alma. Esa noche, Pei Yuyan pidió ver los antiguos registros de la empresa. Doña Elvira le entregó una caja cerrada que había permanecido años en el sótano. Shen lo ayudó a abrirla. Entre carpetas amarillas encontraron reportes financieros, cartas manuscritas y un documento que los dejó sin aliento, un acta de retiro voluntario firmada por Yuyan, pero con fecha alterada. «Esto no lo firmé yo», dijo él, sosteniendo la hoja con rabia contenida. Shen la observó. La firma era idéntica, pero la tinta no coincidía con la época. «Esto es una falsificación», afirmó. «¿Por qué? ¿O querrían fingir que renuncié cuando aún estaba en rehabilitación?». Shen pensó un instante. «Porque mientras tú estabas inconsciente, alguien necesitaba legitimarse en el poder, y tu nombre era un obstáculo». Ambos se miraron. Ya no era solo un juego familiar. Era una traición cuidadosamente ejecutada. Al día siguiente, Shen pidió una reunión formal con los abogados del grupo Pei. Quería acceso a todos los documentos de sucesión. Pei Xian intentó impedirlo, pero la ley no estaba de su lado. Shen, como esposa legal de Yuyan, tenía derecho a solicitar todo. En esa reunión, en un edificio moderno del centro de Zacatecas, descubrió otro golpe. Una cláusula que prohibía a Yuyan retomar el liderazgo si no podía comprobar su estado mental. Y peor aún, solo un psiquiatra designado por el Consejo podía aprobar esa evaluación. ¿Y quién lo nombró?, preguntó Shen. «El señor Pei Xian», respondió el abogado incómodo. Shen apretó los dientes. El enemigo era claro, y el tablero estaba inclinado. Pero no pensaba retroceder. Esa noche, Shen encontró a Pei leyendo uno de los libros de su abuelo. Él decía que los Pei eran como una montaña, dijo Yuyan sin levantar la vista, firmes, eternos, orgullosos, pero también incapaces de moverse cuando hacía falta. Shen se sentó a su lado. «No necesitas ser una montaña, solo necesitas recordar quién eres y por qué vale la pena pelear». Yuyan cerró el libro. «¿Y si no soy el mismo de antes? Entonces serás uno nuevo, uno que eligió reconstruirse. Y esa elección también vale». Se miraron con una comprensión silenciosa que no necesitaba explicaciones. Habían comenzado como un trato, pero ahora se habían convertido en aliados, en compañeros de una batalla que iba mucho más allá del dinero o del apellido. Mientras tanto, en la oficina de Pei Xian, las paredes se llenaban de tensión. Uno de sus asistentes entró con urgencia. «Señor, hay un problema. Shen Shiwei está investigando el contrato original de 2005, el que se suponía que estaba destruido». Pei Xian lanzó una copa contra el suelo. «Encuentra ese documento, antes que ella, y si lo tiene, hazlo desaparecer. No podemos dejar que lo utilice. Y si ya habló con Yuyan, entonces cambiaremos de estrategia. Yuyan es un hombre frágil, pero ella no. Si queremos frenar esto, hay que romperla a ella». El asistente asintió, pero su mirada decía otra cosa: miedo.
porque había aprendido que Shen no era alguien fácil de intimidar, y que quien juega con el fuego, tarde o temprano se quema. Shen Ziwei pasó las siguientes noches revisando cada carpeta, cada recorte, cada línea escrita en tinta corrida que descansaba en los archivos viejos del ala este de la hacienda. No dormía más de 3 horas, pero no le importaba. Había algo en ella que no podía detenerse, una fuerza que empujaba desde dentro. La verdad estaba cerca. En uno de los sobres marcados con iniciales en caligrafía antigua, encontró un listado de propiedades que el abuelo de Pei Yuyan había adquirido en los años 90. Entre ellas, un terreno en Morelia, vendido supuestamente a la familia Lu. Su familia. Shen sintió el corazón latirle con fuerza. Tal vez ese lugar no era solo una propiedad olvidada. Tal vez allí quedaba una parte de su historia familiar que aún no había descubierto, y algo en su interior le decía que era urgente. Esa misma mañana, sin avisar a nadie, Shen pidió el auto y condujo sola hacia Morelia. Tardó 5 horas por carretera, pero no le pesó el trayecto. Iba con una mezcla de miedo, expectativa y esperanza. Al llegar, encontró la vieja finca mencionada en los documentos. Era una casa de adobe y madera, abandonada, con las ventanas tapiadas, pero algo la atrajo hacia el patio trasero. Allí, bajo un árbol de guamúchil, encontró una caja enterrada. No fue casual. Las marcas del terreno, el dibujo tallado en una piedra cercana con el símbolo de los Pei, todo parecía esperarla. Al abrirla, encontró cartas antiguas, fotografías en blanco y negro y un diario. El diario de Lu Yuhua, su abuela. Shen se sentó en el suelo con lágrimas en los ojos. Años de preguntas comenzaban a tener respuesta. Pasó la tarde leyendo. En esas páginas encontró una historia de amor imposible entre su abuela y el joven Xiang Mingpei, un amor truncado por diferencias familiares, orgullo y la presión de mantener el linaje. En una de las últimas entradas, Lu Yuhua escribió con tinta temblorosa: «Algún día nuestros nietos cerrarán el círculo que nosotros no pudimos sellar. Y cuando lo hagan, el amor volverá a tener sentido». Shen cerró el diario con las manos temblorosas. Ya no era una historia suya, era una historia que venía de generaciones atrás. Una herencia emocional que por fin encontraba voz. Y en ese momento supo que debía regresar. No solo para contarle a Yuyan lo que había encontrado, sino para protegerlo. Porque si su unión significaba tanto, entonces alguien haría lo posible por romperla. Esa noche, mientras regresaba, no notó que un coche negro la seguía desde el momento en que dejó Morelia. Solo al llegar a la carretera vacía de regreso a Zacatecas, se percató de las luces detrás que no se alejaban. Aceleró, tomó una desviación hacia un camino secundario y logró perderlos entre cerros bajos y polvo. El corazón le latía como tambor. La estaban vigilando. Alguien sabía lo que había encontrado y no querían que regresara con vida. Finalmente, cuando llegó a la hacienda, era de madrugada. Entró por la puerta lateral, desactivando la alarma sin despertar a nadie. Guardó el diario en la caja fuerte del consultorio médico y fue directo al cuarto de Pei Yuyan. Él dormía, pero se agitaba, como si soñara algo inquieto. Shen se acercó, tomó su mano y murmuró: «Ya casi entiendo todo, pero tenemos que tener cuidado. Quieren separarnos». Por la mañana, Pei Yuyan despertó con una claridad extraña. «Soñé con una puerta roja, y tú del otro lado. Me decías que no entrara, porque ya lo habías hecho tú primero». Shen le acarició el cabello con suavidad. «Era un sueño, pero muy parecido a lo que pasó. Yo fui al pasado por los dos». Él asintió sin saber por qué, pero confiando. Esa mañana no hubo terapias, solo largas caminatas por el jardín,
conversaciones sinceras y miradas que decían más que las palabras. Shen le mostró una de las cartas que encontró en Morelia, donde Lu Yuhua describía a Xiang Ming como el hombre que pudo ser mi todo, pero eligió su apellido antes que mi mano. Yuyan la leyó en silencio. Luego dijo, tal vez, por eso mi familia intentó que me olvidara de ti, para evitar repetir la historia, pero el destino no se borra así de fácil. Mientras tanto, en las oficinas del Grupo Pei, el caos comenzaba a crecer. Uno de los abogados de Pei Xian renunció repentinamente y filtró información confidencial. Entre los documentos se revelaban movimientos bancarios que demostraban que el medio hermano había transferido fondos a cuentas extranjeras justo después del retiro de Yuyan. Esto puede destruirlo, dijo Rebeca Palacios, la asistente que seguía ayudando a Shen en secreto. Pero necesitamos que Yuyan recupere oficialmente sus derechos. Shen miró los papeles. ¿Y qué se necesita para eso? Una prueba médica, un testimonio y un símbolo legal, un objeto firmado por él, antes de la caída. Shen recordó entonces un dibujo guardado en el estudio, una caricatura que él hizo a mano durante su rehabilitación, con su firma y fecha clara. Eso podía ser la llave. Esa tarde, Shen y Rebeca organizaron la defensa. Harían pública la historia, con apoyo legal, prensa local y testigos del pasado. Pero sabían que el tiempo era limitado. Shen le pidió a doña Elvira que preparara la hacienda para una reunión familiar. Invitarían a los miembros del consejo, con Yuyan presente. Iban a pelear desde adentro. ¿Estás segura?, preguntó la mujer. Sí, ya no soy una doctora endeudada ni una esposa contratada. Soy parte de esta historia y la voy a contar, completa. Pei, al enterarse, no dudó. Quiero hablar por mí mismo, aunque tiemble, aunque me duela, aunque me equivoque. Shen lo miró con orgullo. No estás solo, y esta vez no te van a silenciar. Al día siguiente, antes de la reunión, Pei pidió un momento a solas. Shen lo encontró en el oratorio del viejo convento de piedra dentro de la hacienda. Estaba sentado frente a un vitral roto. Aquí me trajeron después del accidente, en esta capilla. ¿Lo sabías? No, respondió ella. ¿Y qué sentiste? Que todo había terminado, que no iba a recordar nada, ni a nadie. Pero ahora, tú me devolviste eso. Shen se acercó y tomó su mano. ¿Qué recuerdas con más fuerza? Tu nombre. Y una frase, la que escribiste en mi cuaderno azul. Si me olvidas, volveré a buscarte. Shen cerró los ojos. Esa era la prueba más poderosa. Su alma no lo había olvidado. El día de la reunión familiar amaneció con el cielo cubierto, como si el universo presintiera lo que estaba por suceder. Shen Shiwei despertó antes del amanecer, revisó por última vez los documentos, las pruebas, los dibujos, las cartas, y se aseguró de que el diario de su abuela estuviera guardado en su bolso. Pei Yuyan, más firme que nunca, se vistió sin ayuda. Llevaba una camisa blanca sencilla y un saco oscuro que le daba el aire de aquel heredero que todos creían perdido. Se miró al espejo largo rato, y cuando Shen se acercó, solo le dijo, «No me importa lo que pase. Si tú estás a mi lado, ya no tengo miedo». Ella lo abrazó en silencio, porque las palabras, en ese momento, eran innecesarias. Iban a entrar a una sala llena de personas dispuestas a negarlos. Pero lo harían juntos. La reunión fue convocada en el salón principal de la hacienda, un espacio enorme, con columnas de cantera y ventanales que dejaban entrar la luz pálida de la mañana. Todos los miembros del consejo del Grupo Pei estaban presentes, incluidos primos lejanos, inversionistas, representantes legales y, por supuesto, Pei Xian, sentado en la cabecera, como si aún fuera dueño del lugar. Al ver a Yuyan entrar tomado del brazo de Shen, muchos rostros se tensaron. El silencio fue inmediato.
Pei Xian sonrió como si todo le divirtiera. «Hermano», dijo con fingida calidez, «es un honor tenerte de nuevo con nosotros. ¿Vienes a escuchar o a interrumpir?» Yuyan, sin soltar la mano de Shen, respondió con firmeza. «Vengo a hablar y a recuperar lo que me pertenece». El murmullo fue inmediato. Uno de los consejeros intentó apaciguar los ánimos, pero Shen dio un paso al frente. «Antes de comenzar», dijo con tono controlado, «presentaremos pruebas de que Pei Yuyan está en condiciones mentales y físicas para retomar su rol como heredero legítimo. Tenemos documentos médicos, informes terapéuticos y un testimonio visual». Entregó la caricatura firmada por Yuyan, con fecha y huella. Luego sacó una copia del testamento original de la abuela Lu Yuhua, declarando el deseo de unir ambas familias como símbolo de equilibrio y herencia. Los asistentes comenzaron a revisar los documentos con atención. Algunos intercambiaron miradas. Pei Xian, por primera vez, dejó de sonreír. «Esto es sentimentalismo barato», gruñó. «No tiene peso legal». Shen lo miró directo a los ojos. «Tal vez no, pero tiene verdad. Y la verdad, cuando entra por la puerta, hace temblar las mentiras». Entonces tomó la palabra doña Elvira, quien había servido a la familia desde hacía más de 3 décadas. Su testimonio fue claro. Confirmó que durante la crisis de salud de Yuyan fue Pei Xian quien firmó documentos en su nombre sin su consentimiento. «Yo misma lo vi falsificar la firma. Lo hizo para mantener el control, mientras su hermano aún no podía hablar. El escándalo estalló. El abogado de Pei Xian intentó frenarlo todo, pero ya era tarde. La reunión había cambiado de tono. Ahora era una audiencia. Y Yuyan, con voz serena pero firme, habló. «Durante años permití que otros decidieran por mí, pero eso se acabó. Estoy listo. Y no solo quiero el control del grupo, quiero limpiar mi nombre y honrar el legado que mi abuelo y mi madre soñaron, un legado que sí incluía a Shen como mi compañera y como parte de esta historia». Pei Xian se levantó de golpe, su rostro rojo de furia. «No puedes venir a quitarme todo después de desaparecer durante años. Esta empresa la mantuve viva yo». Shen no se movió, solo dijo, «La mantuviste a base de mentiras, manipulación y miedo, pero ya no tenemos miedo». Yuyan dio un paso adelante. «Hermano, no quiero destruirte, pero si no te retiras ahora mismo, lo haré todo público. Tengo pruebas bancarias, testigos y algo más, mi memoria. Sé lo que hiciste, la conversación entre ustedes en el hospital, la amenaza de desconectarme, la orden de ocultar mis registros. Todo volvió». Pei Xian palideció. La sala entera quedó en silencio. Por primera vez, su poder se desmoronaba, bajo el peso de una verdad que no pudo controlar. Uno a uno, los miembros del consejo comenzaron a tomar postura. Algunos, más jóvenes, votaron a favor de Yuyan sin titubear. Otros, al ver la evidencia, se limitaron a asentir. El equilibrio había cambiado. La sala ya no respondía al miedo, sino a la justicia. Cuando la votación finalizó, Yuyan fue reconocido nuevamente como presidente legítimo del grupo Pei. Shen se acercó a él con una mezcla de alivio y orgullo. «Lo lograste», susurró. «No», respondió él. «Lo logramos». La mirada de ambos se cruzó como un pacto silencioso. Ya no había contrato, ni deuda, ni papel que los atara. Lo que los unía ahora era real. Pero la batalla no había terminado del todo. Al caer la noche, Pei Xian abandonó la hacienda en silencio sin decir adiós. Nadie intentó detenerlo. Sabían que, desde ese día, él ya no sería parte del legado, no como lo había planeado.
Rebeca, desde un rincón, le hizo una señal a Shen. Todo estaba listo. Los abogados harían oficial el nombramiento de Yuyan al día siguiente. La prensa sería informada. Y Shen, por fin, podría descansar. O eso creía. Porque al regresar a su habitación, encontró una carta bajo la almohada. Era de su madre. Una carta vieja, amarillenta, escrita muchos años atrás. En ella decía: si algún día encuentras a Yuyan otra vez, protégelo, porque tu historia con él no es de esta vida solamente, es de muchas más. Shen se sentó en la cama, con la carta entre las manos y el corazón latiendo como tambor. Todo había sido guiado, desde antes, desde siempre. Su madre lo supo, su abuela también, y ahora era su turno. Pei entró a la habitación, la vio llorar en silencio y no preguntó nada. Solo la abrazó, porque también entendía, y en ese abrazo se cerraron heridas de generaciones. El pasado había hablado y por primera vez el futuro estaba limpio, aún incierto, pero propio, suyo. La hacienda, esa misma que había sido testigo de silencios, traiciones y secretos antiguos, despertó con una paz que no sentía en años. Shen Shiwei abrió los ojos al amanecer. Por primera vez no tenía miedo de lo que vendría. A su lado, Pei Yuyan dormía tranquilo, el rostro relajado, la respiración profunda. Esa noche no hubo tratamientos, ni documentos, ni vigilias legales. Solo dos cuerpos que se habían encontrado después de mucho tiempo y que sin palabras habían elegido quedarse. Shen acarició su mejilla con suavidad. No sabía cuánto tiempo les duraría esa paz, pero sí sabía algo. Habían luchado por ella, y eso ya era un milagro. Después del desayuno, caminaron juntos por los jardines. Era la primera vez que lo hacían sin el peso de los otros sobre los hombros. Ya no eran doctora y paciente, ni esposa contratada y heredero olvidado. Eran simplemente dos personas que sobrevivieron al destino. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Pei con una sonrisa serena. «Vivir», respondió ella. «Lo que venga, lo enfrentamos juntos». Él la miró como si acabara de escuchar una promesa sagrada. «¿Sabes? Siempre pensé que no merecía amor. Después del accidente, después del olvido, sentía que no tenía derecho a ser feliz». Shen se detuvo, lo tomó de la mano y susurró: «Todos tenemos derecho, incluso tú, Yuyan, y yo. Quiero ser parte de eso». Pasaron la tarde en la biblioteca, organizando los papeles que Rebeca había recopilado. Ella se había convertido en una aliada valiosa, pronta, discreta, inteligente. «Es tiempo de revisar lo que viene», dijo. Ahora que Yuyan está oficialmente de regreso, algunos aliados de Pei Xian podrían intentar forzar una auditoría. «¿Crees que aún tienen fuerza?», preguntó Shen. «No lo suficiente para detenerlos, pero sí para enturbiar. Lo que necesitan es encontrar una fisura emocional, una grieta». Shen asintió. Sabía a qué se refería. A veces, los enemigos no atacan con armas, sino con palabras. Y la duda, cuando se instala, puede derrumbar más que cualquier golpe. Pero Shen ya no era la misma, ni frágil ni ingenua. Ahora estaba lista. Esa noche, bajo la luz suave de la lámpara del estudio, Yuyan la observó en silencio mientras ella leía el diario de Lu Yuhua. «¿Por qué lo haces?», preguntó. «¿Por mí? ¿Por tu abuela?». Shen bajó el libro. «Lo hago por nosotros, porque esta historia empezó antes que tú y yo. Pero si no la entendemos, no podremos escribir. La nuestra». Él se acercó con delicadeza. «A veces me da miedo tocarte, como si fueras a desaparecer». «No voy a hacerlo», dijo ella. «Me quedo, porque tú también te quedaste, aunque no lo recuerdes». Yuyan la abrazó, largo
callado, como quien abraza a una casa después de una tormenta. Y Shen supo que ese era su lugar. A la mañana siguiente recibieron una carta extraña sin remitente. Dentro, solo una frase escrita a mano: lo que el fuego no quemó, el tiempo lo borrará. Shen frunció el ceño. No era amenaza directa, pero era un mensaje claro. Esto no es de Xian, dijo Pei. Él no escribe así. Shen lo leyó de nuevo. El trazo, la tinta, la caligrafía, algo le resultaba familiar. Esto viene de alguien que nos conoce, tal vez de alguien que aún está dentro del círculo familiar. Un aliado oculto o un enemigo que aún no muestra su rostro. No era paranoia, era instinto. Y en esta historia, el instinto había salvado más vidas que la lógica. Shen guardó la nota, no en la basura, en su bolso, porque cuando la verdad vuelve, siempre deja huellas. Durante la tarde, visitaron el viejo convento por última vez. Esa capilla que había sido testigo de su unión forzada, ahora era símbolo de algo más. Shen encendió una vela y cerró los ojos. Gracias por cruzarte en mi camino, aunque haya sido de esta forma, susurró. Pei, de pie junto a ella, tomó su mano y dijo: lo haría todo otra vez, incluso sin memoria, incluso con todo el dolor, porque al final te volví a encontrar. Shen lo miró, y en esa mirada había una certeza que no necesitaba palabras. Habían nacido para encontrarse, aunque el mundo se opusiera, aunque el tiempo intentara borrarlos. Al volver a la hacienda, Rebeca los esperaba con el rostro pálido. Encontré algo, dijo, extendiéndole a Shen una hoja doblada. Era una copia de un documento judicial, con un sello reciente. Shen lo leyó en silencio. Después la miró, atónita. ¿Esto es real? Sí, confirmó Rebeca. Pei Xian no actuaba solo. Hay otra persona detrás. Alguien que firmó como tutor legal de Yuyan durante su coma. Alguien que nunca se mencionó. Shen sintió que el piso se le movía. El nombre que aparecía en esa hoja era Tian Li, su propio tío. Un hombre que había perdido contacto con su familia hacía años. Esto ya no es solo una lucha por la herencia, susurró. Es una red, y tú estás en el centro, dijo Rebeca. Shen pasó la noche entera en vela. Repasó mentalmente cada conversación de infancia, cada historia que su madre le había contado. Tian Li era el hermano de su madre. Se fue a vivir a Asia cuando ella tenía 12 años y nunca más volvió. Pero al parecer, sí volvió. En silencio, oculto, como pieza clave de una conspiración que no solo afectaba a los Pei, sino también a ella. ¿Qué querías, tío?, murmuró Shen. ¿Por qué volviste? ¿Y por qué así? Pei se sentó a su lado. ¿Te arrepientes de haber venido aquí?, preguntó. Ella negó. No, porque si no hubiera venido, jamás habría recordado quién soy. Y esa era la verdad más grande. Shen Ziwei no solo había recuperado un amor, había recuperado su propia historia. Ahora sabía de dónde venía, qué heridas cargaban sus abuelos, qué secretos habían enterrado sus padres, y quién era ella, más allá del apellido. Ahora venía lo más difícil, enfrentar un enemigo con su misma sangre, pero también lo más importante, proteger a quien amaba, porque no importa cuántas cartas escondidas quedaran, Shen estaba lista, y no iba a permitir que, ahora que había encontrado la verdad, alguien se la quitara de nuevo. Los días siguientes fueron de movimientos silenciosos. Rebeca, Shen y el equipo legal trabajaban en la sombra, mientras Pei Yuyan, por primera vez en años, asumía públicamente su lugar como presidente del Grupo Pei. En entrevistas, actos empresariales y reuniones internas hablaba con firmeza, pero siempre con humildad. Shen lo observaba desde un rincón, con una mezcla de orgullo y amor. No era el mismo hombre que conoció en la clínica rural, ni el joven callado de la secundaria. Era otro,
uno nuevo, reconstruido entre ruinas y memorias. Y ella sabía que todo lo que habían vivido, cada mentira, cada promesa olvidada, los había traído justo a este punto. Ya no era una historia de negocios, era una historia de destino, pero el pasado no se rinde fácilmente. Una mañana, un sobre sin remitente llegó al portón de la hacienda. Dentro había fotografías tomadas en secreto, de Shen, de su madre, de la finca en Morelia, y una nota escrita con tinta roja. Las raíces pueden sostener o destruir. Shen sintió una mezcla de rabia y miedo. Sabía quién estaba detrás. No Pei Shan, sino Tian Li, su tío, quien había sido declarado legalmente tutor de Yuyan durante su coma. ¿Por qué alguien de su propia sangre habría colaborado con la otra parte de la familia? Rebeca logró rastrear una propiedad suya en San Luis Potosí. Shen dudó, pero al final decidió enfrentarlo. «Si no lo hago ahora», le dijo a Yuyan, «nunca podremos vivir en paz». Él asintió. «Entonces voy contigo». El encuentro fue tenso. Tianlino era un hombre violento, pero sí frío, calculador. Los recibió en una sala sencilla, sin emoción. «Pensé que tardarías menos», le dijo a Shen, sin levantarse. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó ella, sin rodeos. «¿Por qué meterte en mi vida, en la de él?». Tian Li se sirvió té y habló con calma. «Porque esta historia, sobrina, comenzó mucho antes de ti. Yo también fui parte del acuerdo entre los Pei y los Lu, pero no estuve de acuerdo. Quise protegerte de ellos». Shen lo miró con incredulidad. «¿Protegerme? ¿Fingiendo ser tutor de alguien en coma? ¿Robándome el derecho a decidir?». Tian Li bajó la taza. «No confiaba en nadie, ni en ti, ni en él, ni en lo que el pasado prometía. Yo quise romper el ciclo, pero fallé. Ahora veo que tú elegiste mejor que yo». Shen respiró hondo. «No necesito que me protejas. Yuyan tampoco. Él ya recordó todo. Yo también. Y lo que decidimos, lo hacemos con los ojos abiertos». Tian Li se levantó por fin. «Entonces, no hay nada más que decir. Mi parte de esta historia termina aquí. No buscaré pelear. Ya perdí suficiente». Shen no respondió. Lo miró un instante, y por primera vez no sintió odio, solo compasión. Sabía que muchos, como él, cargaban heridas que no sabían sanar. Al salir, Yuyan tomó su mano. «¿Estás bien?», le preguntó. Shen asintió. «Ahora sí, porque ya no hay nadie escribiendo nuestra historia por nosotros». De vuelta en la hacienda, todo parecía más liviano. Pei Shen había abandonado el país, y los últimos miembros del consejo finalmente habían aceptado el liderazgo de Yuyan. Shen, por su parte, decidió dejar de ejercer en clínicas rurales. Abrió un pequeño consultorio dentro de la hacienda, mezclando medicina tradicional y moderna. Pacientes del pueblo llegaban a diario, niños, ancianos, mujeres embarazadas. Todos la conocían como la doctora del alma. Y Yuyan volvía a sonreír con naturalidad. El insomnio, las migrañas, la ansiedad, todo comenzaba a disiparse. Shen no lo había curado solo con remedios, sino con algo más fuerte: amor real, presente, incondicional. Una tarde, mientras ambos descansaban bajo el viejo roble, Yuyan le preguntó: «Si todo esto no hubiera pasado, ¿crees que igual habríamos terminado juntos?». Shen lo pensó. «No lo sé, tal vez sí, tal vez no, pero el punto es que pasó. Y si tuviera que firmar otra vez ese contrato absurdo, lo haría». Él la miró con ternura. «Entonces hazlo», dijo. «Pero esta vez no como trato, como promesa». Sacó un pequeño papel doblado. En él había solo una frase: «Si me olvidas, volveré a buscarte». Shen lo tomó entre las manos. Era la misma letra de su adolescencia. Lo que no sabía era que él la había conservado todos esos años,
incluso sin memoria. Su alma nunca lo soltó. Semanas después, con la familia reconciliada, los amigos cercanos presentes y sin prensa ni abogados, celebraron una nueva ceremonia. Esta vez, no en un convento abandonado, sino en el jardín de la hacienda, bajo las jacarandas en flor. Shen vestía un traje blanco sencillo. Yuyan, un guayabera clara. No hubo discursos largos ni promesas grandilocuentes. Solo una mirada y una frase compartida. ¿Aceptas escribir el resto de esta historia conmigo?, preguntó él. Sí, respondió ella. Incluso si hay páginas difíciles, siempre quiero ser parte del libro. Y se besaron, no como quienes sellan un trato, sino como quienes finalmente llegaron a casa. Al caer la noche, la música se apagó y todos los invitados se retiraron. Shen y Yuyan se quedaron en el jardín bajo el cielo estrellado. ¿Crees que el destino lo planeó todo?, preguntó ella recostada sobre su pecho. Tal vez, respondió él, pero creo más en lo que hacemos con lo que nos toca, porque el destino puede cruzarnos, pero solo el amor puede mantenernos juntos. Shen sonrió, cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo durmió sin sueños, porque lo tenía todo: Yuyan, su verdad y un amor que ni el olvido, ni los contratos, ni el miedo pudieron romper.